Y quiero que usted preste mucha atención, porque estamos en el mes de orando y salvando, entre paréntesis, en lo sobrenatural. Esta congregación cree en lo sobrenatural. Creemos en los milagros, creemos en la manera como Dios obra, rompiendo todo el espectro natural y llevándonos a la dimensión sobrenatural. Dios creando de la nada todo, Dios creando de algo, también creando todo. Por eso creemos que este mes va a ser un mes de impacto, porque no es simplemente hacer un evento y un espectáculo acá donde se vean los milagros. No. Se van a ver los milagros, se han visto los milagros, se ha dado testimonio de los milagros, pero lo que queremos es que en este mes cada uno de nosotros esté capacitado para operar en lo sobrenatural. Amén. Amén. ¿Tienen hambre o tienen sueño? Avísenme, porque entonces me pongo más dinámico. Ok. Entonces, lo que queremos es equiparles, no pensar o creer que nada más los apóstoles y los pastores están capacitados para ver y vivir en lo sobrenatural. Nuestra congregación tiene que vivir en lo sobrenatural. Atención a los líderes de células. Líder de célula, mire, usted tiene una gran oportunidad de manifestar la gloria de Dios y lo sobrenatural en una célula. No es simplemente conversar, no es simplemente dar una clase, que si hay un enfermo hay que orar por el enfermo. Y si ese enfermo es inconverso y llega por primera vez allí y se sana, se va a traer a toda su familia. Y si toda su familia está enferma, también va a ser sanada. Así que eso es lo que queremos, que nosotros estemos capacitados cada uno para lo sobrenatural. El domingo que viene, no lo dije en la conferencia pasada, pero lo digo ahora, yo le voy a hablar sobre el lenguaje de lo sobrenatural. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros debemos dominar para hablar de lo sobrenatural, para practicar lo sobrenatural y para producir lo sobrenatural? Así que prepárense, que lo voy a estar anunciando en Facebook, y así que anímense con todos sus discípulos, porque a partir del domingo que viene vamos a hablar el lenguaje de lo sobrenatural. Hay unos ciertos códigos y unas ciertas palabras y principios que están en la palabra, que tiene que ver con el mismo lenguaje del reino, que nos va a meter en esa dimensión a nosotros, y no simplemente para ser espectadores, para que otros hagan milagros, sino que nosotros vamos a producir los milagros con nuestra boca. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Hoy les quiero hablar de dos principios básicos para abrir los cielos. Quiero que usted se lleve estos dos principios para su casa, los analice y los tenga como una llave para abrir los cielos, porque los cielos también hay que abrirlos y podemos abrirlos. Mire, la palabra dice que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos. Es decir, que desde aquí, desde la tierra, puede surtir un efecto poderoso en los hijos de Dios, que abra los cielos o que cierre los cielos. En la dimensión profética conocemos a un Elías que abrió los cielos, que lo cerró, dijo por un tiempo que no iba a llover y no llovió, y después dijo que se abrieran los cielos y comenzó a llover. Por cierto que esto de llover, ayer Bexabé oraba para que lloviera. Y yo por un lado, ella oraba para que lloviera, y yo le decía, Señor, pero que llueva de manera estratégica. Yo poniéndole condiciones al Señor, ¿no? Que llueva cuando no haya servicio. Que llueva y no nos incomode a nosotros. Y que llueva allá los embalses, por allá, que llueva todo lo que quiera allá. Y que se llenen todos esos embalses de agua. Pero que no se nos estorbe aquí la cosa. Ay, los hacendados, que tienen, la gente que tiene hacienda, que les llueva para allá también. ¿Ok? Que les llueva. Ok. Entonces, dos principios básicos para abrir los cielos. Mateo 3, 13 al 17. Busquen en su Biblia. Y aquí se lo vamos a poner. Andrés me lo va a poner allí. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Los que no trajeron Biblia pueden mirar acá. ¿Ok? Y vamos a seguir leyendo. Le pedí a ellos que me colocaran la revisión de Reina Valera de 1960, porque me gusta sus expresiones pegadas al griego bastante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Sé, cuando yo comencé a anunciar esto por las redes sociales, sé que mucha gente se emocionó, porque de verdad es un tema bien apasionante y muy al día, ¿no? Que hoy día todo el mundo habla de cielos abiertos. Es más, hace rato cantamos una canción de cielos abiertos y parece que se ha introducido dentro de nuestro lenguaje el poder, el hablar sobre la posibilidad de que los cielos se abran, ¿ok? Es de verdad que es muy apasionante, es muy importante, es muy interesante, necesario hablar sobre este tema. Sin embargo, la relevancia de este tema se pierde cuando no hay respuestas a dos preguntas. Y quiero introducir el tema haciendo estas dos preguntas para reflexionar un poco, ¿ok? Porque una de las cosas que yo quiero evitar con nuestra iglesia y con todas las personas que tengamos a nuestra mano para enseñarles es que no somos manejadores de consignas. No es simplemente decir las cosas como una consigna, como un lenguaje, simplemente repetir las cosas porque otros lo dicen o porque está de moda. No, yo no quiero que, de verdad, de corazón, yo no quiero que nuestra iglesia caiga en eso. Algunos lo hacen, pero eso no es lo que queremos, no es lo que deseamos. Queremos tener una iglesia entendida, que lo que dice, que lo que cree, lo practica, lo vive, lo experimenta y lo beneficia. Y no simplemente repetir: Señor, abre los cielos, o los cielos están abiertos. Y yo, miren, yo estoy seguro que más del 75% a los cuales uno les pregunta: ¿qué significa para ti los cielos abiertos? No saben qué responder. Entre los carismáticos, los pentecostales, yo sé que ellos tienen su manera de manifestar esto, ¿no? Y que algunos lo manifiestan con saltos, con gritos, con voces de júbilo, con cánticos. Está bien, está muy bien. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Yo creo que también eso es una consecuencia de abrir los cielos, pero hay que tener la llave para abrir los cielos. ¿Qué significa que los cielos se abran? Miren lo que yo pienso. Número uno, es una manera de ver obrar a Dios entre los seres humanos. Esto es lo más sencillo. Una manera de ver obrar a Dios entre los seres humanos. Es decir, Dios de una manera u otra se manifiesta con hechos, con acciones que nosotros mismos lo vivimos a diario, lo vivimos en nuestras casas y donde estemos, en nuestras iglesias, en nuestras tareas lo vamos a ver. Por otro lado, significa que la presencia de Dios se hace palpable. Es decir, Dios sanando, Dios obrando un milagro, ¿ok? Puede significar que los cielos se hayan abierto y a raíz de esto todos comencemos a caminar en lo sobrenatural, ¿ok? Significa también que se puede obtener los recursos celestiales para que afecten lo terrenal. Es bueno creer esto, pedir arriba lo celestial, los recursos de Dios para afectar a la tierra. De todas maneras, yo no pido al cielo para afectar al cielo, porque el cielo no necesita nada. El cielo no tiene conflictos políticos. El cielo no tiene conflictos sociales. El cielo es perfecto. Y si tomamos de las cosas celestiales, de las que el Padre tiene, que viene del Padre, dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? Del Padre de las luces. Tomar de Él para nosotros afectar aquí en la tierra. De todas maneras, nuestro trabajo no es en el cielo. Yo les tengo esa buena noticia. Nuestro trabajo no es en el cielo. En el cielo no hay nada que hacer, no hay nada que acomodar. ¿Ok? Es aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando uno se hace consciente de esto, de tomar los recursos del cielo para producir cambios en la tierra, los cielos están abiertos. Amén. Y los cielos siempre van a estar dispuestos. Es decir, la voluntad del Padre es que se abran los cielos y venga el reino. ¿Sí o no? Eso no fue lo que nos enseñó Jesús a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos
tu reino. De una u otra forma, el abrir los cielos, que los cielos se abran, es el cumplimiento, el establecimiento del reino de los cielos. Es decir, se abre el reino de los cielos, bajan los recursos celestiales y viene el dominio y la conquista del cielo sobre la tierra. Por eso decimos ahí mismo en esa oración que se haga como aquí en la tierra como lo es en el cielo. Amén. También significa que se abren los cielos, significa directriz, dirección. Es decir, los cielos gobiernan. Los cielos gobernando sobre todo aquí en la tierra, gobernando a nosotros los seres humanos. Es decir, vivir en el orden celestial. Vivir en el orden de lo divino significa tener directrices. Es el apoyo incondicional. Abrirse los cielos es el apoyo incondicional del Señor en los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. ¿Ok? Aquí viene la segunda pregunta. ¿Para qué se abren los cielos? ¿Para qué? Y bajo este perfil, yo obtuve dos preguntas, pero para que se pudiera entender esta segunda. ¿Qué sucede después que se abren los cielos? ¿Con qué finalidad se abren los cielos? Estas tres son una, ¿oyeron? Es una pregunta. ¿Con qué finalidad se abren los cielos? Y sabe, a mí me dio curiosidad porque no es fácil hablar de este tema cuando las interpretaciones teológicas en su mayoría apuntan a una realidad que se vive pero que no se entiende. Y a veces suceden cosas en nuestra vida que no entendemos, que no le sacamos el máximo provecho. Lo divino que trae una revelación es más provechoso que simplemente hablar de lo divino. Pero lo divino, algunas cosas no las entendemos, pero si las entendemos y las practicamos, le sacamos mayor provecho. ¿Ok? Por eso, ¿qué es lo que sucede después que se abren los cielos? ¿Para qué se abren los cielos? Yo entonces, después de lo que vivió Jesús, que dice que fue a Juan para bautizarse, dice que después que Jesús se bautizó, diga conmigo, después que Jesús se bautizó, escúcheme los que no se han bautizado, le repito, después que Jesús se bautizó, diga conmigo, si Jesús se bautizó, ¿qué estoy esperando yo? Aunque ese no es el tema, sigo adelante, eso es solamente un tips. Entonces Jesús se bautiza y dice que cuando Él sale de las aguas, ¿qué sucedió? Se abrieron los cielos. ¿Ok? Y dice que vio al Espíritu Santo que venía sobre Él en forma de paloma. Y escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué pasó después? Porque la historia no se terminó allí. La historia no se terminó con un evento. La historia no se terminó con un evento, como no se debe terminar la historia con un evento que nosotros hagamos. Por eso siempre he estado de acuerdo que cada vez que hagamos un evento necesitamos pronunciarnos en el provecho que nos dio un evento para nuestra ciudad y para nuestro país. ¿Qué sucedió después? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí me da mucha risa cuando yo tomé esta porción de la palabra, porque inmediatamente la gente lo va a relacionar de la siguiente manera. La gente va a decir, quiere decir que si a mí se me abren los cielos, lo primero que va a pasar conmigo es que me van a llevar al desierto para ser tentado por el diablo. No, ese es el caso de Jesús. Pero ¿qué es lo que es más significante allí? O lo más importante, no es dirigirte al desierto ni ser tentado por el diablo. Lo más importante ahí es ser llevado por el Espíritu, tomado por el Espíritu. En otras palabras,
controlado por el Espíritu. Algunas veces el Espíritu, que no es el caso nuestro, era el caso de Jesús. El caso de Jesús fue llevado cuando iba a iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No hacia nosotros. Amén. Entonces, lo más importante aquí es que cuando los cielos se abren, después que los cielos se abren, o se nos abre generalmente, o se nos abre particularmente, es que el Señor, el Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas. Ahora pregunto, ¿a cuántos quiere que se le abran los cielos? A ver, ¿usted quiere que se le abran los cielos? Entonces diga conmigo, si se me abren los cielos, el Espíritu Santo me va a gobernar, me va a controlar, me va a dirigir. ¿Estamos dispuestos a eso? Claro que sí, claro que sí. Entonces, el Espíritu empieza a controlar nuestras vidas. Y allí se cumple lo que dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 cuando dice, sed lleno del Espíritu. Cuando la palabra sed lleno significa ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es lo contrario o qué es lo contrario al control del Espíritu? Lo contrario al control del Espíritu es el desenfreno, el descontrol. Quiere decir que si el Espíritu Santo no nos controla, estamos a merced del desorden. Estamos a merced o a la deriva para caer, oiga bien, en un desenfreno. ¿Un desenfreno qué significa? Que nada nos pone freno. Un desenfreno significa que es posible que agarremos una de esas circunstancias por medio de la gravedad de las circunstancias y no encontremos en el pedal de nuestra vida límite a eso y le pongamos freno. Por eso Pablo dice, mire, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, disolución, desorden. Antes bien, sed llenos, controlados por el Espíritu. Amén. Ahora, hay una demostración de estar controlado por el Espíritu. Sigue diciendo Pablo en Efesios 5, 18 al 21, dice, hablando entre vosotros y cantando entre vosotros cánticos e himnos espirituales. Aquí entre nosotros, no reggaetón. No canciones malsanas. ¿Cuál es la señal o la muestra de que hay un control del Espíritu? ¿Cómo comienza? ¿En qué comienza? En lo que hablamos, en nuestra lengua, en lo que disertamos, en lo que conversamos. Ahí se nota. También Pablo dice, dándole gracias a Dios en todo y por todo. Quiere decir que una persona dirigida por el Espíritu echa a un lado toda queja. Que a mí sí me salen malas cosas. No salgo de una para entrar en la otra. Entonces, una persona controlada por el Espíritu, según Pablo, es una persona agradecida. Agradecida a Dios. Y toda persona agradecida a Dios le da gracias a Dios por lo bueno y le da gracias a Dios por lo malo. Trayendo la máxima que decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Que para el que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nunca se va a prestar, y escúcheme bien esto, Dios nunca se va a prestar para hacerte un mal. Nunca. Todo lo que Dios permite para nuestras vidas es para enriquecernos internamente, hacernos crecer, hacernos madurar, hacernos entender que todo lo que viene a nuestra vida es parte de un proceso de crecimiento, de madurez, de enseñanza, de cambios, de aprendizaje, todo. Mire, si usted lo ve bajo este punto de vista, usted nunca se va a deprimir. Usted nunca le va a dar lugar a la tristeza ni a la queja. Mire, porque una de las cosas que más nos mata a nosotros emocionalmente es el quejarnos por todo. Yo sé que las condiciones, las circunstancias que está viviendo el país se presta
para de repente drenar un poco hablando de política y hablando de economía. Mire, yo no he visto más expertos en este país hablando de economía que en este tiempo. Todo el mundo ahora sabe de economía. Pero entonces uno los escucha hablar y uno dice, no, yo no voy a caer en esa conversación. Porque eso es buscar unas soluciones. Porque todos buscamos soluciones hablando. Y a veces, en vez de buscar soluciones, lo que nos estamos es quejando. Y nos estamos dañando. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Adiós a la queja. Diga, adiós a la queja. No me quejo más. Amén. Denle un aplauso al Señor, a ver, por eso. Pablo dice que la demostración del control del Espíritu es cuando nos sometemos unos a otros en Cristo, en el temor de Dios. Así que también debemos someternos a Dios, a nuestras autoridades, y que la mujer se someta al marido. Amén. ¿Dónde están los maridos? Que la mujer se someta al marido, pero que el marido ame a su mujer. Amén. Las mujeres le dan un aplauso al Señor. Después que Jesús se bautizó y se le abrieron los cielos, dice la palabra, y este es otra de los escenarios donde yo veo lo que produce que se abran los cielos. Dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, saliendo de Nazaret, y fue y se estableció en Capernaum. ¿Sabe? Jesús inicia su ministerio y va de Galilea, caminando aquí, sirviendo allá, y después que se le abren los cielos, cuando se le abren los cielos para su ministerio, dice que se estableció. Diga conmigo, cuando se me abren los cielos, soy controlado por el Espíritu y me establezco. Jesús estableció su cuartel general en Capernaum. Desde allí salía a todas las ciudades. Saben, hermanos, cuando los cielos se abren, hay un control emocional de nuestras vidas. Porque establecimiento es tener equilibrio, es tener morada fija. Hay gente que en sus pensamientos no tiene morada fija, va de un lado a otro. Sus estados de ánimo son bipolares. Son bipolares. Hoy están sonrientes, algo hoy le dio mucha risa, pero mañana lo mismo le da mucha tristeza y le da mucha rabia. Esos cambios bruscos de estados de ánimo significan que están desestabilizados y que necesitan ayuda. Pero si se te abren los cielos, ese paso que vas a dar es establecer el control de tus emociones. Y pedirle a Dios que te dé mucha inteligencia emocional. Claro, también inteligencia espiritual. Es que todo esto está ligado, hermano. Todo esto está ligado. Cuando hay control espiritual, cuando hay inteligencia espiritual actuando, hay inteligencia emocional, porque no puedes separar una cosa de la otra. Y cuando hay esa inteligencia emocional o esa inteligencia espiritual actuando, no pierde los estribos fácilmente. No diga que eso es con usted, diga, eso no es conmigo. Es con todos. Aquí entre nosotros, aquí calladitos. ¿Cuántos pierden los estribos? No va a levantar la mano fácilmente. Hay algunos que no. El apóstol nos está tentando. Pero cuando se abren los cielos, mire, yo soy más realista. Cuando se abren los cielos, hay establecimiento de la personalidad, de las emociones, del control del espíritu. Uno siente que el carácter se está afirmando. Y oiga bien, si uno no se establece, no tiene las metas difusas.
Si uno no se establece y se para firme a mirar hacia dónde va, no consigue en ningún lugar la luz al final del túnel. No lo va a conseguir. Por eso necesita que se le abran los cielos, que el Espíritu lo controle, le domine, lo gobierne, lo dirija, le muestre las directrices. Y una vez que le muestra las directrices, usted se para firme. Amén. Se pone de pie. Porque ponerse de pie es la mejor actitud. Ponerse en pie es la posición. ¿Entendieron eso? Así que, diga, yo quiero que se me abran los cielos entonces. Díganlo, yo quiero que se me abran los cielos. Porque yo necesito estabilizar mi vida. Yo necesito control de mis emociones. Lo necesito. Vamos a seguir. Otra cosita que sucede cuando los cielos se abren. Dice que ¿desde entonces qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que se le abrieron los cielos. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. No puedo concebir los cielos abiertos con una iglesia sentada, pasiva y no entendida de la responsabilidad de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Yo no puedo entender eso. Y he visto gente diciendo que las puertas de los cielos se les abrieron y continúan simplemente con un servicio en la iglesia, culto y culto y culto, y nadie sale a predicar. No concibo los cielos abiertos sin un programa de discipulado. No lo concibo. Cielos abiertos significa una iglesia que toma su rol, una iglesia que se enfoca en la misión y que dejó Jesús, en la misión que dejó Jesús. Una iglesia que dice, yo me convierto en un discípulo y yo convierto a otros en discípulos también. Yo no puedo ver otra cosa. De modo que cuando los cielos se abren, control del Espíritu. Cuando los cielos se abren, me establezco, me afirmo. No puedo estar saltando y danzando de iglesia en iglesia. No puedo estar saltando una conferencia aquí porque vino fulano y otra conferencia allá porque vino fulano. No. Usted tiene un padre, usted tiene una iglesia, usted tiene una casa, usted tiene una nutrición. Usted no tiene que estar saltando en ningún lugar. Eso es una muestra de los creyentes de doble ánimo. Cuando se abren los cielos, todo el mundo predica. Cuando se abren los cielos, está la disposición a que Dios lo use sobrenaturalmente con milagros y prodigios como sucedió con Jesús. Desde allí comenzó a predicar el reino, predicar el arrepentimiento, que es el mensaje que tenemos que predicar nosotros. Amén. ¿Ya entendió lo que significa cielos abiertos? Ahora está dispuesto a tomar los principios. Primer principio. Diga conmigo, acudir en busca de lo correcto, con la persona correcta, en el momento u ocasión correcta. Ok, mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? En Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Se movió de Galilea hacia el Jordán. ¿Para qué se movió? Para ser bautizado por él, por Juan. Si me ponen aquí el texto completo, o lo voy a leer yo aquí mismo, dice acá. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿A quién? Juan era la persona correcta. ¿Y por qué era la persona correcta? Porque era lo que estaba profetizado desde el principio, de que Juan era la voz que venía primero que él y que él acudía a Juan en su cumplimiento profético. Fue a la persona correcta, fue al momento correcto. Y quiero que me pongas 3-1, para que ustedes vean.
¿Qué dice allí? En aquellos días. ¿Cómo Jesús se percató de que eran los días? Él se percató que era el momento correcto. Era el momento correcto porque iba a ejercer su ministerio. Pero no podía o no debía salir a su ministerio sin dar unos pasos previos a esto. Tenía que cumplir unos pasos, primero unos pasos. Y él se percató en aquellos días. Y entonces era el momento correcto. Así que nosotros debemos estar alertas, pendientes de nuestros momentos y de nuestros días. Los días, las horas, los minutos y los segundos no pueden seguir pasando por nosotros como un viento, sin nosotros tomarlo en cuenta. Usted a lo mejor dirá, pastor, pero yo lo que tengo son 15 años, yo lo que tengo son 19 años. Cuando tú llegues a mi edad, yo te echo un cuento. Cuando llegues a 35 años, te va a importar tu tiempo. Cuando llegues a 35 años y te sientes en tu casa y veas que no aprovechaste bien el tiempo porque creíste que eras un superhéroe y que eras el tipo chévere, la mujer chévere, que no importa, lo hago para después. No, cuando llegues a 35 años vas a decir, no aproveché mi tiempo cuando estaba joven. En aquellos días, eran los días estratégicos para Jesús. Entonces vino Jesús de Galilea, ¿a quién? A la persona correcta. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Bautizarse. Amén. Juan era la persona correcta. Y cuando él llega a Juan para ser bautizado, aquí le podemos agregar a ese principio, o está insertado en el principio, algo que les voy a decir. Cuando él llega a Juan y le asoma la idea de ser bautizado, Juan le dice, oiga esto, el que viene, él dice, el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Ahora, mire Juan lo que está diciendo. Juan significa regalo de Dios, don de Dios. Que Dios nos ayude para tener ese tipo de regalos en nuestro entorno. Tener eso Juan, que mire lo que hace. Yo soy primero que él porque yo nací primero que él. ¿Sí o no? Juan nació primero. Juan entra en el ministerio profético primero que Jesús. Y sin embargo, él dice, el que viene después, eso no sucede muy comúnmente entre nosotros. Porque entre nosotros, el que llega después, va después. El que llega después, vaya atrás. Si no llegaste del primero, vas para el segundo. Y si no te toca la cola. Miren lo que está diciendo Juan. El que vino después, que nació 6 meses después que yo, él es mayor que yo. Pablo dice que le sirvamos a los demás considerando a los demás mayores, superiores que nosotros. Y después dice, mayor es el que sirve. Por eso servimos, porque consideramos que a la persona que le servimos merece un espacio en nuestra vida mayor que el de nosotros. Ahora, ¿qué estamos observando en la vida de Juan? Humildad. Ustedes saben cómo se abre el reino de los cielos, cómo se abren los cielos. ¿Cómo se abre? Con humildad. Y humildad es hacer lo correcto. Nada tiene que ver con pobreza, nada tiene que ver con miseria, nada tiene que ver con un formalismo de andar ahí cabizbajo, con la autoestima bajo. No tiene nada que ver con eso. La humildad es hacer lo correcto en el momento correcto con la persona correcta. La humildad significa, él va primero, yo voy después. La humildad significa que hay poca comida para comer 10, pero no te toca a ti primero, aunque hayas llegado de primero, que coman los demás y después comes tú. Eso es humildad. No, yo llegué primero a esta iglesia y me corresponde un ministerio antes que todos ustedes, porque yo llegué primero. Puede ser fundador. Y aquí los fundadores de esta casa,
Lo que hemos experimentado es que le hemos dado el lugar a la gente. Le hemos dado su lugar, su primer lugar, porque aquí primero son ustedes. Amén. Aunque llegaron después que nosotros. ¿Sí me están entendiendo esa? Mire lo que dice Juan. El que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. En otra versión dice, no soy digno ni de desatar los cordones de sus zapatos. Miren, ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Hasta dónde puede llegar el espíritu humano? ¿Hasta dónde puede llegar una persona en poder decir eso? Eso parece que atentara contra la dignidad. Eso parece que atentara contra nosotros mismos, denigrando de nosotros mismos. No, 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 no. Jesús dijo que en el reino de los cielos el que aspire a ser el mayor tiene que ser el servidor. Eso lo dijo Jesús. Por eso Juan está allí. Y Jesús se acerca a uno como él. A la persona correcta. Pero no todo se queda ahí. Juan le dice, tú vienes a ser bautizado por mí, chico. El que necesita ser bautizado soy yo por ti. Ahora, a todas estas, ¿se bautizaría Juan? No lo sabemos. Eso tendremos que leerlo en el Talmud, leerlo en otra parte, o no sé dónde lo vamos a leer. Pero, ¿se habrá bautizado Juan? No lo sabemos. Pero él decía, yo necesito ser bautizado por ti. Ahora buscaremos en otras páginas a ver si fue que Jesús por allí, después fue y lo bautizó a él. Pero él primero bautizó a Jesús. Amén. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No entiendo. Ahora mire, dile a Jesús, la humildad de Jesús. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y escuche esto. Jesús le dice, es necesario que hagamos esto para que se cumpla toda justicia. El cumplimiento de la justicia allí es la demanda del Padre. Que el Hijo se tenía que bautizar. Que Juan lo tenía que bautizar. Que necesitaba mostrar una forma de morir. Porque el bautismo es morir de una u otra forma. Y más aún como lo hacían los judíos. Los judíos cuando se bautizan se ponen así de esta forma fetal. ¿Ok? Y eso significa que ahí está el feto. Y cuando sale del agua, por eso dice, cuando salió del agua, sale una nueva persona. Por eso dicen los judíos que ahí hay un nuevo nacimiento también. ¿Ya? Dicen que el matrimonio es un nuevo nacimiento. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, ¿cómo que tú no sabes de nuevo nacimiento? Si habían 5 maneras, judíamente o en Israel, de saber qué era el nuevo nacimiento. Y eso era parte de ese nuevo nacimiento, el bautizarse. Ok, pero entonces escuche la humildad de Jesús. ¿De dónde a dónde se trasladó Jesús? De Galilea al Jordán. Si usted lee los versículos anteriores, en el capítulo 3, dice que venían a Juan, fariseo, venía todo el mundo y se bautizaban ¿dónde? ¿Dónde se bautizaban? En el Jordán. ¿Jesús era el Mesías o no? Y Jesús no pidió bautizarse en un jacuzzi. Jesús se bautizó donde se bautizó todo el mundo. Y ahí es donde se ve la humildad de Jesús. Podía Jesús decir, mira, tú sabes que yo soy enviado por el Padre, ¿no? Es más, tú oíste la voz que dijo allí que yo soy el Hijo del Padre, el preferido, el único. De modo que tú a mí me tienes que bautizar en un jacuzzi o en un baño especial. ¿Dijo Jesús eso? No. Se bautizó donde se bautizaba el pueblo, donde se bautizaba todo el mundo y a donde acudía todo el mundo. Ahí se manifiesta la humildad de Jesús. Amén. De modo que el principio básico de todo esto, primero, para que se abran los cielos, ¿cuál es? La humildad.
ser humildes. Es lo único que Dios no rechaza. Dios no rechaza a un ser humilde. Dios, la palabra dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero ¿qué hace con el humilde? Se agrada de él, lo acoge. Amén. Ahora, fíjense que en todo esto, yo no he hablado de lo que comúnmente la gente habla para abrir los cielos. Algunos dicen, para que se te abran los cielos tiene que venir un mensaje profético. Amén. Pero conozco a muchos que le ha venido el mensaje profético y son arrogantes. Son arrogantes, ellos no están con nadie, ellos no saludan a nadie, ellos tienen una tribuna muy alta, ellos son grandes predicadores, pero nadie los toca, nadie los mira y hasta guardaespaldas tienen. ¿De qué cielos abiertos me estás hablando? ¿De cuál cielo si yo no veo humildad por ningún lado? Si lo que veo es altivez, señorío sobre los demás. Si se abren los cielos, se abren porque tú eres una persona humilde, porque yo soy una persona humilde, porque aspiramos a ser humildes, porque reconocemos la investidura de los demás, como dijo Juan, tú vienes a mí, si tú eres la máxima autoridad. ¿Cómo es que no? Bautízame para que se cumpla toda justicia. Y Juan respetó la palabra de Jesús, como Jesús respetó la palabra de Juan. Jesús reconoció a Juan como el más grande de los profetas. Lo reconoció. Y no porque era primo, porque eran primos. Lo reconoció. Entonces allí se nota la humildad. Jesús se sometió a Juan. Es una muestra de humildad cuando uno aprende a someterse. Se somete a Dios. Se somete a sus líderes, a sus tutores, a sus maestros. Todo discípulo tiene que aprender a someterse. Reconocer la autoridad. Y eso es una muestra de humildad. Amén. Vamos al segundo principio y vamos rapidito. Pues si ustedes no tienen hambre, yo sé que ustedes no tienen hambre. Yo sí tengo. ¿Cuál fue el argumento de Jesús ante Juan para ser bautizado? ¿Cuál fue el argumento? Una necesidad. Esa necesidad era una norma, una ordenanza, era obligatoriedad. Y no se molesten con las obligaciones. No se molesten cuando se les pida que algo hay que hacerlo obligado. Porque sucede que algunas de esas ordenanzas son como leyes para cumplir la justicia de Dios, para que todo lleve un orden. Si algo tiene el reino de Dios es su orden, y su orden establecido por normas de justicia dentro del reino. Por lo tanto, el reino se maneja con principios, pero esos principios son dictaminados por las leyes del reino. Y cuando algo viene por obligatoriedad y uno lo asume contento, entonces está cumpliendo la justicia de Dios. Y todo aquel que cumple con la justicia de Dios, Dios lo premia. Y todo aquel que cumple con la justicia de Dios, Dios le abre los cielos como se lo abrió a Jesús. Es necesario, dijo Jesús, que se cumpla con toda la justicia. Juan le estaba diciendo a él, pero la justicia es que el mayor bautice al menor. Eso es lo que le estaba diciendo Juan a Jesús, pero Jesús le dijo, no, la justicia es que el menor bautice al mayor. La justicia es que me bautice a mí, el que vino primero que yo. Aunque yo sea primero que Él, aunque yo sea el primogénito del Padre, primicia de todas las cosas, el primero de la creación, con todo y eso, que tengo la imagen de Dios, como dijo Pablo en la carta a los tesalonicenses. En Él está el reflejo de Dios. Él, el Dios físicamente, el Verbo divino. Y con todo y eso Jesús dijo, no, la norma dice, la justicia dice que tú que eres el menor, me bautices a mí y así cumplimos los dos con el Padre. Y es una forma de abrir los cielos.
Jesús reconoció la investidura de Juan y Juan reconoció la investidura de Jesús. Jesús no minimizó a Juan, ni Juan se sintió menos. Juan simplemente cumplió con la justicia. El sentido de la justicia para esos momentos no se trataba de darle a cada quien lo que corresponde. La justicia en ese momento, y así lo puedo explicar, era la hermana gemela de la verdad. Y la verdad es ausencia de todo engaño. Tomaría mucho tiempo para explicarle esto, pero no quiero avanzar más de allí. Pero para que haya verdad se debe cumplir la justicia. Y oiga, no existe reino de Dios sin justicia. Yo no sé y no entiendo a mucha gente que me habla del reino de Dios, pero son injustos. No entiendo eso. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice buscad el reino de Dios nada más. De modo que la aplicación del reino, de los beneficios del reino, viene como respuesta a los actos de justicia que el ser humano da. Si Jesús no hubiese cumplido con la justicia, no se abren los cielos. No se abren los cielos. Por eso Jesús le dijo, vamos a cumplir todo acto de justicia. Y así sucedió. Primero, aunque yo sea mayor que tú, yo vengo para que tú me bautices. Segundo, aunque tú eres mayor que yo y que viniste primero que yo, reconozco tu autoridad. Si es así, entonces yo cumplo también. Es un acto de complementar la verdad y desechar la mentira. El que vive la mentira nunca llegará a ninguna parte. La mentira tiene las patas muy cortas. Y la Biblia dice que todo lo que está en secreto está destinado a ser revelado. Amén. No hay nada oculto que no sea revelado. Necesitamos caminar en la justicia. ¿Qué sucedió después? Dice que Juan lo bautizó. Y cuando Jesús sale de las aguas, ¿qué sucedió? Se abrieron los cielos. Solo cuando se cumplió la justicia, se abrieron los cielos. Solo cuando se cumplió la justicia, vino el Espíritu Santo y Jesús vio al Espíritu Santo que venía descendiendo sobre él en forma de paloma. Y solo cuando se cumplió la justicia, por ese carácter humilde de reconocimiento de sus superiores, vino la voz del Padre. Por cierto, era la voz del Padre. Ya que estamos celebrando el Día del Padre, la voz que se oyó era la voz del Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. Este hombre humilde. Este hombre humilde. Este hombre justiciero. Este hombre que hizo una obra justa. Este hombre que me obedeció. Esa persona es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. ¿Cuánto quiere que los cielos se le abran ahora después de haber escuchado todo esto? Usted podrá decir, me la está poniendo difícil, pastor. Pero óigame bien, es mejor que lo sepa y lo aplique, que yo los deje en el error. Porque el error está en creer que los cielos se abren por alguna forma determinada de la manera carismática que nosotros obramos. Usted puede hablar en lenguas y no abrir los cielos. Usted puede tener dones y ejercer los dones y no abrir los cielos. Porque hay gente que cuando se notan que tienen dones, se creen los dueños de los dones. Porque solo ellos tienen esos dones. Puedes tener dones. Yo pido al Señor que nos llene de dones.
Yo hablo en lenguas. Yo tengo dones espirituales. Pero nada haría con todos mis dones y mi capacidad que Dios me ha dado si yo no soy humilde y no cumplo con la justicia de Dios. Me autoengaño. Y Dios no puede abrir los cielos de otra manera. Dios va a abrir los cielos cuando se dé ese cumplimiento, cuando se apliquen esos dos principios. Se puede cantar y se puede adorar. Yo creo que la adoración trae la presencia de Dios, la alabanza trae la presencia de Dios. Pero una buena adoración tiene que ser la demostración de una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Justicia y humildad son los dos principios básicos para que se abran los cielos. Y dése cuenta que no es por ser súper espiritual, es por tener la actitud correcta delante de Dios. En Miqueas, el profeta dice: ¿y qué pide el Señor de ti? ¿Cómo es que dice? ¿Qué dice? ¿Sabe cómo es que dice? Amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios. Eso es lo que pide Dios para abrir los cielos. Usted me dirá: pastor, pero desecho eso de las lenguas. No, hable en lengua todo lo que usted quiera, lo que pueda. Deje que Dios les use con todos los dones espirituales, pero que no haya estorbo ninguno para usted ejercer esos dones. Porque cuando no hay justicia, no hay humildad, no hay verdad, usted no puede ejercer los dones con libertad. Para ejercer los dones hay que cumplir con la justicia de Dios primero. De modo que los dones se aplican a uno primero, para luego obrar para con los demás. Póngase de pie. Yo sé que los cielos se están abriendo, porque este es un asunto de actitud. Yo decía en la primera conferencia: ¿sabe que es difícil predicarle a los pentecostales sobre este tema? Porque los pentecostales, no digo todos, pero en su gran mayoría, todos dependen de estados emocionales, de momentos, de actividad. No. Puede que una actividad venga y te toque, una palabra venga y te toque, pero esto no es cuestión de que Dios me toque hoy, es cuestión de una manera de vivir, es una manera de vivir. Yo no estoy esperando un calientico, una corrientica, y desde ahí empiezo a practicar la justicia, y no, y desde allí se me van a abrir los cielos. Eso pudiera ser parte de lo que sucede dentro de un culto o de un toque del Señor. Pero para abrir los cielos es cuestión de actitud, mi hermano. Es cuestión de actitud, mi hermana. Es cuestión de cómo andamos. Ya les dije que la semana que viene vamos a hablar del lenguaje de lo sobrenatural. Yo no puedo hablarles del lenguaje de lo sobrenatural si no comenzamos a aplicar estos dos principios, porque es una cuestión de aquí adentro. Y cuando aquí adentro hay abundancia de humildad y de justicia, de la abundancia del corazón, abra la boca. Y necesitamos una boca y un lenguaje sano, muy sano, bajo los códigos y los principios del reino, para poder declarar que lo natural deje de ser para que venga lo sobrenatural. Amén. Recuerden, no son por estados emocionales ni por actividades, es por la manera como vivimos. Amén. Okay. Voy a hacer una oración y creo que hemos hablado bien claro para los amigos y amigas que están aquí por primera vez, porque a lo mejor a usted le ha tocado vivir con alguno de esos testimonios donde alguien habla mucho y mucho del evangelio y de muchos versículos, y de repente usted los escucha, sabe mucho Biblia, pero cuando obra usted dice, usted no haya que creer, porque lo que dice con su boca
lo daña con sus actitudes y con sus acciones. Ese no es el evangelio del reino que dice la palabra. Óigame bien. Y lo voy a repetir porque en el primer servicio fue así, y yo estoy seguro que en este hay gente así, que está decepcionada. Y dicen de la iglesia, están decepcionadas de la iglesia, de Dios y de todo el mundo, porque han encontrado contradicción entre lo que predican y lo que viven. Mi jefe habla del evangelio y vive metido en Genesaret todo el tiempo y tiene la Biblia bajo el brazo, pero su relación con nosotros es miserable. Nos trata mal. Entonces, ¿cómo van a creer? Si esto es duro, cosas más duras tienen que venir para confrontar y cambiar el carácter de la gente. Amén. Amén, hermanos. Mi querida amiga, mi querido amigo, esta es una realidad, esta es la realidad del reino. Nosotros también denunciamos a los que dicen ser apóstoles y no son. A los que dicen ser maestros y no son. Nosotros también denunciamos a aquellos que dicen ser creyentes y no lo son, porque eso daña el reino de Dios. Usted quiere ver el reino de Dios, lo va a ver en una persona humilde y en una persona justa, que no anda con mentira, con engaño con los demás. Allí es donde se ve el reino, justicia sobre todo. Por eso yo le hago un llamado a usted, mi querida amiga que está aquí por primera vez, mi querido amigo. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor hoy y vivir bajo la justicia de Dios, allí donde está, cierre sus ojos, por favor, por un momento. Y repita esta oración conmigo. Diga: Señor Jesucristo, yo quiero que tu reino venga a mi corazón. Por lo tanto, te declaro como mi Señor y te confieso como mi Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados y deseo vivir una vida justa delante de ti, ser humilde, que tú me ayudes a ser humilde y a ser justo, para que los cielos se abran también para mi vida. Deseo tu voluntad de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.